Eh, el chat está habilitado para los que quieran hablar, para los que quieran compartir algo, pero queremos darle la bienvenida a todos. Nos alegra mucho que estén esta noche con nosotros y mientras van llegando los demás, porque estamos, digamos, en punto, entonces mucha gente va a estar entrando en estos minutos. Entonces, pues no, quiero darles la bienvenida y saludarlos. Vamos a dar un minutico para que comiencen a llegar otros que van llegando y apenas eh, hayan un poquito más, comenzamos. ¿Listo? Entonces, a todos bienvenidos y esta noche vamos a comenzar con Apocalipsis 5, o vamos a seguir más bien, y el capítulo es el capítulo 5 de Apocalipsis. Entonces quisiera pedirles el favor a todos ustedes que donde quiera que estén, en sus cuartos o en sus oficinas o en sus salas, traten de desconectarse esta horita. Tratamos de ser muy juiciosos con el tiempo, siempre es una hora nomás, entonces trate de tener su celular apagado, trate de desconectarse del televisor y tener su Biblia al lado, tener su libretica de apuntes, bueno, todo lo demás a un ladito para poder estudiar juntos y así hacer digamos, este estudio de una manera mucho más, ya, digamos que sea también un tiempo de reflexión, de descanso para todos. Entonces, quería como dar esas pequeñas instrucciones antes de comenzar y de que todo el mundo que se conecte, pues empiece a conectarse. Bueno, y a todos, pues bienvenidos. Qué rico tenerlos esta noche. Y bueno, voy a dar 2 minuticos para que comencemos y listo. Entonces voy a mutear mi micrófono y en 2 minuticos comenzamos. Vale. Bueno, bienvenidos ahora sí a todos. Qué rico tenerlos por acá. Poder estar compartiendo juntos este estudio de Apocalipsis, capítulo 5. Es muy chévere poder estudiar todos la palabra del Señor juntos y bueno, ir capítulo por capítulo con este libro tan espectacular que es Apocalipsis. Cada semana encontramos algo diferente, algo nuevo, vamos viendo cosas interesantes. Eh, Ustedes aportan porque esto no es simplemente lo que yo pueda decir, sino que yo creo y considero que el Espíritu Santo está en todos nosotros, así que no solamente habita en mí para yo poder explicar, sino que en ustedes también, así que los aportes de ustedes son muy importantes y por eso cuando abrimos como a los aportes y al debate, me gusta mucho escucharlos porque también es de mucho crecimiento para mí y pues para todos los que estamos acá conectados. Así que bienvenidos a todos, me alegra mucho estar acá con ustedes y vamos a comenzar orando y leemos el capítulo 5, hacemos la dinámica que hacemos cada semana, tenemos un espacio de comentarios,
iniciales del capítulo y luego ya abrimos las preguntas que siempre hacemos y que todos compartimos. Así que los quiero animar una vez más para que traten de estar lo más tranquilos, lo más relajados posibles, en un lugar donde no estén muy con muchas distracciones, donde haya un buen internet, donde me escuchen bien. Yo creo que me escuchan bien porque ahí, pues, o si no me escuchan bien, escriban en el chat y miramos cómo podemos solucionar, pero creo que funciona bien. Entonces vamos a tratar de tener el tiempo y de descansar en este tiempo también, que sea un tiempo de refrigerio. Además que el capítulo de hoy es muy bonito, entonces es un capítulo de mucha adoración y bueno, que podamos disfrutarlo también juntos. Así que comencemos orando y leemos el capítulo 5 de Apocalipsis. Señor Jesús, queremos darte gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por permitirnos estar acá reunidos, por poder estudiar tu palabra juntos, por poder crecer juntos, por, Señor, la bendición que tenemos aún de la tecnología, de poder reunirnos en este lugar, a pesar de que estemos en lugares diferentes, pero nos unimos en un lugar común a través del Internet para poder estudiar tu palabra y compartir juntos esta noche. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada familia que está aquí representada. Yo te pido que los bendigas. Gracias por tu palabra, Señor, y háblanos a lo profundo de nuestro corazón en esta noche a través de ella. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos de tener este libro que nos habla y nos muestra la mente tuya para todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces, ustedes saben, desde la semana pasada, o desde, bueno, varias semanas, pero esta semana comenzamos seguimos estudiando el libro y hoy es el capítulo 5. Entonces yo quisiera leerlo y ustedes han visto, por ejemplo, la semana pasada que estuvimos en el capítulo 4, vieron que son capítulos cortos, o sea, no son capítulos muy largos, son relativamente capítulos cortos. Entonces, pues también hace un poquito más sencillo el estudio, pero el capítulo de hoy es relativamente mucho más corto que los anteriores. Entonces, vamos a leer Apocalipsis 5 y como ustedes saben, yo leo la nueva traducción viviente, pero ustedes pueden leer cualquier versión que tengan, la que más se acomode con ustedes. Y ahora, después de hacer algunos comentarios, le pido a alguno de ustedes que lea el capítulo de nuevo. Entonces puede usar cualquier versión que tenga. ¿Listo? Entonces vamos a leer Apocalipsis capítulo 5. Dice: luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y acuérdense que aquí aprendimos algo la semana pasada, y es que cuando él dice luego, está hablando de que hay una nueva, digamos, una nueva revelación. Ese luego es como que algo nuevo viene. Entonces, aquí él dice, después de todo lo que pasó, acuérdense en el capítulo 4, que es la adoración a ese que está sentado en el trono. Dice, ahora luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente, porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie en el trono y los 24 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras.
tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, porque tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios, de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado, de recibir el poder y las riquezas, y la sabiduría y la fuerza, y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oí a toda criatura en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Amén. Este capítulo es una belleza, la verdad. Es una hermosura porque es un capítulo de adoración completa al Señor. Entonces, algunos comentarios para que abramos el tiempo de preguntas y ya de compartir con ustedes y de generar un debate aquí entre nosotros y hablar y escuchar también sus impresiones del capítulo. Algunos comentarios del capítulo 5. Este capítulo nos muestra y aparece entonces cuando él habla del luego es algo nuevo que está pasando. El mismo Señor, creador que está sentado en el trono del capítulo 4, aquí él ya lo ve y él ve un rollo que está en su mano derecha. Entonces él ve el rollo en la mano derecha del que está sentado en el trono. Y es muy importante porque digamos que aquí comienza, aquí hay un corte. Acuérdense que Juan tiene, como les explicaba en algún momento, series de 7. Entonces pasamos las 7 iglesias, que a propósito, se me había olvidado decirles, acuérdense que en el Facebook de Estudio Bíblico Online, ahí abrimos como el foro para que escriban cuál de las 7 iglesias le impactó más y por qué o con cuál se identificó. Y algunos ya han escrito, entonces si ustedes no lo han hecho, vayan, que es un espacio muy chévere para poder compartir también sus ideas y algunas impresiones suyas acerca de las 7 iglesias. Entonces van al Facebook de Estudio Bíblico Online, es un grupo privado, los que no estén ahí entran y hacen parte del grupo y pueden escribir y también regalar o hacer comentarios o regalar material, bueno, lo que quieran, lo pueden hacer ahí, entonces eso para que de pronto no se les olvide. Pero es muy importante entonces que aquí aparece un rollo. Y esos rollos tienen un significado muy importante, porque aquí el corte, digamos, de Apocalipsis 5 es que comienza otra serie de 7. Y empieza entonces una serie de algo que, digamos, testimonios que van a pasar en otros 7. Y entonces más adelante lo vamos a ir viendo. Pero el rollo en sí significa algo muy importante. Era un documento legal en donde se sellaban 7 sellos de cera que eran, digamos, grabados con el sello de aquel que que lo enviaba, porque esto, digamos, lo que hacía era certificar la originalidad digamos, a ver, la palabra es el estado real del rollo. Entonces, esos documentos se sellaban con 7 sellos y eran certificados con 7 testigos muchas veces. Entonces, eso era algo que era muy común para ellos en el mundo legal romano del imperio en ese momento. Entonces, aunque el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis esté lleno de 7 y de series de 7, es importante entender que este número 7 de los rollos, pues no es algo simbólico o no es algo, digamos, que Juan se inventa o que se le revela, sino que era de verdad, era parte de la cultura, eran testamentos romanos que se sellaban normalmente con 7 sellos con cera. No sé si ustedes han visto cómo era, pero era unos sellos de cera y luego le ponían como el anillo o un sello para cerrarlo y cuando se secaba pues era difícil. No. Apaguen los micrófonos, por favor.
Bueno, entonces, los sellos, para ir retomando acá, los sellos son documentos importantes y confidenciales y muchos de los edictos del emperador llegaban sellados a las provincias y solo el procónsul u otras personas autorizadas por el emperador o por el imperio podían romper los sellos. Entonces miren por qué es tan interesante entender esto. Porque aquí, acuérdense que lo que Juan está haciendo en Apocalipsis de alguna manera es mostrando el poder, y eso lo vimos la semana pasada, el poder superior de Dios al poder del imperio. Entonces la imagen es muy similar, la imagen muy similar ya no del emperador sentado en el trono, sino del Señor sentado en el trono. Pero también de el rollo sellado con ciertos sellos que era un documento importante y que tenía, digamos, unas implicaciones legales, pues aquí también aparece. Y es muy importante entonces, como vimos en el capítulo, que Juan empieza a preguntarse, ¿y quién tiene la autoridad para leer y para destapar cada sello de este rollo? Entonces ahí es donde viene entonces parte de lo que nos muestra aquí Juan. Los ancianos, y ustedes vieron que cuando él llora, uno de los ancianos le dice, pero no llore, mire que aquí viene el león de la tribu de Judá. Y es muy interesante las imágenes que usa él en el versículo 5. Dice, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Esto es algo, creo que lo hablamos la semana pasada. O sea, ya aquí el anciano, que es una persona de autoridad, uno de los sacerdotes que hablamos la semana pasada, dice, el que viene ahí ya ganó la victoria. Él es el único digno de abrirle el rollo y sus 7 sellos. Pero entonces miren lo interesante. Él dice, mire que ahí viene el león de la tribu y cuando Juan ve, no ve un león, sino que ve un cordero y es muy bonito. O sea, todas las imágenes que usa Juan ahí. Entonces, finalmente los ancianos y los seres vivientes se postran ante este que lee el que es capaz de destapar los rollos y los sellos y destapar el rollo. Entonces, era una señal también que en ese momento la postración se le rendía a los dioses, a los reyes y también a los emperadores de ese tiempo. Hay muchas imágenes en este capítulo del Antiguo Testamento. Muchas imágenes. Por ejemplo, hay imágenes del libro de Génesis. Hay imágenes de Isaías cuando habla de la raíz de David. Hay imágenes de Zacarías, capítulo 3 y capítulo 4. Hay imágenes de Ezequiel 2. O sea, Apocalipsis tiene muchas imágenes del Antiguo Testamento. Y por eso en algún momento yo les decía que de alguna manera la Biblia, digamos dentro del panorama bíblico, comienza con Génesis y es de alguna manera como que Apocalipsis es devolverse al Génesis. Eso es lo que Pablo, por ejemplo, en Corintios habla Pablo hace, por ejemplo, unas comparaciones muy interesantes. Él habla de que Jesús es el segundo Adán, porque Pablo de alguna manera entiende, y él lo habla en Corintios, 2 Corintios 5, de que somos nueva creación. Y esto tiene que ver con algo que ellos entendían y era que Dios a través de Cristo estaba llevando a la creación a una, digamos, una recreación y que nosotros íbamos a volver al estado mucho mejor, pero al estado original en el cual Dios nos había creado en Génesis. Entonces, por eso Apocalipsis es el cierre de muchas cosas que aparecen en el Antiguo Testamento, de muchas imágenes que ellos entendían. Y como vamos a ver en los capítulos finales, de alguna manera es volver a ver el Génesis, pero ya, digamos, en otra dimensión. Porque lo que ve Juan al final de los capítulos y cuando se cumple cada una de las promesas que hace en Apocalipsis, es de alguna manera volver al Génesis inicial del principio. Pero ya diferente porque ya aquí hemos sido limpiados por la sangre de Cristo y digamos que es algo parecido, pero diferente, digamos así. Pero es muy interesante esto. El Antiguo Testamento, muchas de las imágenes del Antiguo Testamento y en el judaísmo propio, creían que el mundo se sometería por completo al gobierno de Dios en el tiempo del fin. Ustedes recordarán muchas veces que Jesús, por ejemplo, usa una frase que tiene que ver con esto. Él decía,
él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y Pedro, por ejemplo, si ustedes recuerdan, Pedro le dice al Señor eso, le dice, sí, yo sé que el reino va a venir, y Pedro tenía en mente algo que era muy parecido a lo que los judíos creían y lo que creían en el Antiguo Testamento, era que Dios vendría a establecer su reino aquí en la tierra, pero muchos de ellos lo tenían, digamos, desde una concepción muy natural, muy física. Pedro no habían entendido la naturaleza de ese reino, pero ellos reconocían, y esto es muy importante, que todos los elementos del universo, aún en un mundo caído como el nuestro o como el de ellos, aún en un mundo que había sido, que era corrupto por el pecado, aún ahí el universo y todo lo creado responderían a la autoridad del Señor aún en el presente. Entonces, de alguna manera, y esta es, digamos, la, la perspectiva cristiana, la perspectiva de todos nosotros, y es que el Señor tiene la autoridad y el control del mundo, pero va a llegar a la plenitud. Por eso Pablo menciona que ahora vemos las cosas como no muy claras, pero vamos a verlas completas después. Entonces, para los judíos y para el Antiguo Testamento, y para Juan usar tantas imágenes del Antiguo Testamento, lo que está también diciendo acá es que el Señor está estableciendo su reino y su gobierno por completo en el tiempo, al final de los tiempos, pero que aún en el presente Dios todavía y Dios seguía teniendo el control y la autoridad sobre todo lo creado. Y algo muy interesante de este capítulo es esto. En el capítulo 4 ustedes recuerdan que vimos cómo los ancianos y los seres vivientes que tenían diferentes caras, que representan los ángeles también, pero representan la creación en general también, cómo ellos se posan y terminan adorando al que está sentado en el trono. Pero aquí, en este capítulo 5, la misma adoración que recibe el que está sentado en el trono, la recibe ya aquí este cordero. Y es muy, muy hermoso porque, por ejemplo, lo que ellos dicen, y esto es algo que quisiera que hoy termináramos orando y teniendo un tiempo de adoración a este cordero, porque la verdad es muy hermoso, por ejemplo, el versículo 6, cuando dice que él vio ahí, cuando el anciano le dice, mire que ahí viene el león, y él dice, vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado. O sea, está hablando de Jesús, y él dice, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Y tenía 7 cuernos y 7 ojos que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Miren todas las imágenes que usa en un versículo para decir ese es Jesús. Lo ve como, miren, los ancianos lo ven como el león de la tribu de Judá, pero él aquí lo ve como un cordero, pero también ve que parecía que había sido sacrificado, lo ve parado entre el trono y los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, pero ve en él 7 cuernos y ve 7 ojos, o sea, son imágenes que digamos, si las tomáramos literales pues sería una cosa muy monstruosa, pero lo que él está viendo acá es la presencia de Dios y por ejemplo, con la representación de los 7 cuernos y los 7 ojos, está hablando de la autoridad y de la presencia, de la plenitud y de la perfección del Espíritu de Dios que habitaba en Cristo. Y algo muy interesante también en el versículo 12, pues Juan hace algo también muy chévere con el número 7, porque cuando los ancianos lo adoran, y dice que el canto que ellos cantaban, en el versículo 12, cantaban un potente coro que decía, digno es el cordero que fue sacrificado de recibir, y miren esto, primero el poder, segundo las riquezas, tercero la sabiduría, cuarto la fuerza, quinto el honor, sexto la gloria y séptimo la bendición. Otra vez el número 7 se repite aquí para Juan en este capítulo. Entonces, pues es una cosa muy hermosa. O sea, finalmente lo que está diciendo es, en él habitaba toda la perfección. En este cordero que parece que había sido sacrificado, habitaba toda la perfección de Dios y el Espíritu de Dios. Entonces, bueno, estos son algunos comentarios del capítulo 5. Me gustaría entonces, ahora sí, como siempre hacemos, pedirle a alguno de ustedes
que de pronto nos lea de nuevo el capítulo en la versión que ustedes tengan y que puedan, y que alguno con una voz y con una, digamos, buena lectura lo pueda hacer. Y volvemos a leer el capítulo y ahí sí entramos a un tiempo de preguntas y digamos, de compartir ideas que tengamos acá. ¿Alguien quiere leer? Andrés, buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Cómo es su nombre? Javier, Javier, ¿cómo estás? Javier Listo, Ramírez, ¿cómo hermano. está? Bien. Yo tengo una Dale. Biblia aquí donde pues habla un poco más diferente, como más el concepto más actual, más muy por moderno. Excelente. Léala entonces, capítulo Pues 5. vamos a ver qué dice. Dice el libro del capítulo quinto, el libro del Cordero. Y en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Aquí habla de un libro, aquí no pues, habla de un libro y en otra parte habla de sellos, de rollos. Sí, Y sí. vi también un ángel poderoso que gritaba con fuerte voz: ¿quién es digno de abrir el libro y romper sus sellos? Y nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro y ver su contenido. Entonces yo comencé a llorar desconsoladamente, porque no se encontró a nadie digno de abrir el libro y ver su contenido. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, pues venció el león de la tribu de Judá, el retoño de David, y él abrirá el libro rompiendo sus 7 sellos. Vi entonces en medio del trono de los 4 seres vivientes y de los ancianos un cordero de pie, con señales de haber sido degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó el cordero y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de incienso aromático, que son las oraciones de los santos. Cantaban un cántico nuevo que decía: eres digno de recibir el libro y romper sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y los constituiste en reino para nuestro Dios y en sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Oí después en la visión la voz de innumerables ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Eran cientos y cientos, miles y miles que decían con fuerte voz: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y todas las criaturas del cielo y de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, oí que también decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes respondieron: amén. Y los ancianos se postraron en profunda adoración. Bueno, Javier, ¿qué versión es esa? Esta es una Biblia que me la dio el obispo de Armenia. O sea, y no dice ahí qué versión, porque está muy bonita. Me la dio el que es obispo ahora de Armenia, me la regaló en el 2006. A ver. Y Hay una versión dice, católica que es la del dice la peregrino, no sé Biblia, si es esa. Biblia de América. Esta versión es 2000, sino que yo leo también, yo tengo tenemos otra de Reina Valera, Exacto. Bueno, y tenía otro esa estudio diferente, Esto es una versión del es año 2004. como una versión del lenguaje actual. Bueno, por ejemplo, 2004. la verdad, la palabra rollo también puede ser traducido como libro. Y por eso aquí traducen libro. Digamos que era la forma, sí, los traductores escogen la palabra que más les parezca y cuando, digamos, para no ponerse a explicar
cómo eran los rollos, porque es más, un niño de ahora, o digamos, de nuestros hijos, o de aquí en adelante, de pronto no le vamos a tener que decir, mire, eso era como un iPad. Y era un iPad que tenía 7 sellos porque no van a tener la referencia de que era un libro y mucho menos de que era un rollo. Para nosotros no es fácil entender, por ejemplo, cómo eran los rollos y cómo era eso y cómo funcionaba el De, sistema de rollos. Pero Andrés, perdón, de pronto la gente preguntará que porque estoy leyendo yo tengo una Biblia católica. Sí, porque hay sí, gente que dirá, bueno, ¿y por qué está leyendo una Biblia? Es interesante porque yo he leído la Reina Valera, he leído también una Biblia de estudio, pero también quería saber en sí sobre la Biblia católica, qué diferencias había para que la gente, cuando uno pueda hablar con ellos, uno también pueda estar un poco identificado de lo que es. ¿y Y usted ha encontrado muchas diferencias o no? no, diferencias no, lo único son los libros apócrifos, que son los libros históricos, pues, de historia. Pero que Pero están igual separados en una sección aparte, ¿no? sí, pero la gente, supongamos, por ejemplo, el católico, por ejemplo, habla de cosas que yo me quedé aterrado aquí en la Biblia, donde habla de las procesiones. Y aquí en la Biblia católica son prohibidas. Entonces yo decía, pero la gente es como, teniendo la Biblia, ¿cómo Claro. siguen? Entonces decía Ese, ese yo, es, ese es no la otro tema, estudian, pero exacto, no ese la es otro leen. tema. Lo que pasa es que o parte de la diferencia entre la iglesia católica y, digamos, la iglesia protestante es que la máxima autoridad de la iglesia protestante es la Biblia, mientras que la máxima autoridad de El la iglesia Papa. católica es el Papa, las encíclicas y la tradición en sí. Entonces ahí está una de las diferencias. Pero hablando de esto, hay una Biblia católica que es, sí, que es traducida por un monje católico, que es la Biblia del Peregrino. Ah, sí. Y la Biblia de los pueblos, creo que se llama así. Es de las versiones en español, es de las mejores traducciones que hay. La Biblia del Peregrino. De hecho, yo tengo por ahí una Biblia de esas y alguna vez lo leía porque es muy buena la traducción de esa Biblia que se llama así, la Biblia del Peregrino. Bueno, ahora sí, vamos entonces a algunas preguntas que siempre hacemos. Si hay alguna duda, compartimos dudas o algo que quieran compartir, pero siempre con las tres preguntas que hacemos y la primera es, ¿qué dice este capítulo acerca de Dios? Y esto, o sea, aquí sí tenemos mucho para compartir. ¿Qué nos dice este capítulo acerca de Jesús, acerca de Dios? Entonces, abran sus micrófonos y compartamos un rato acerca de lo que ustedes mismos encontraron que dice acerca de Dios o del Señor Jesús. Hola Andrés, con Blaner. Hola, Blaner. Bueno, yo encontré y aparte he mirado también y encontré que hablan de acerca que los seres vivientes son, pues cada uno de los seres vivientes es la personalidad de Jesús. Ahí la están como mostrando la personalidad, o sea, el león como tribu de Judá, ¿cierto? Hombre, pues porque él se hizo también hombre. Y el águila también representa como la realeza. Entonces yo estuve mirando y me pareció eso muy bonito. También me pareció muy bonito cuando dice y vi en la mano derecha. Resulta que la mano derecha en el pensamiento hebreo significa Gesem. Y eso quiere decir misericordia, compasión, gracia y amor. Y también, pues, o sea, muchas personas pueden interpretarlo de esa manera, pero más que todo cuando hablan del libro, se dice, puede ser, o sea, eso no estoy segura, se dice que puede ser las tablas de la ley que en ese entonces Dios se las había entregado a Moisés, cuando estaba ahí, y vi en la mano derecha que él estaba sentado en el trono. ¿Quién está sentado? Pues Dios, ¿cierto? En un libro escrito por dentro y por fuera. Resulta que en ese tiempo, pues si nos vamos a la época, todo lo tenemos que llevar a la época, ¿cierto? De ellos. Entonces decían que sí, no, ellos no tenían un libro como nosotros, eran rollos y que muchos de esos estaban escritos por dentro y por fuera, era como una lámina casi como traslúcida, se podría decir. Entonces dicen que puede ser que eran como las tablas de la ley. Entonces esas cosas me pareció muy bonito. También me pareció
que cuando hablan de los ojos, que los 7 ojos representan la omnipresencia pues del Señor, que Él está en todas partes. Y cuando dicen que el único que era digno, pues fue nuestro Señor Jesús, porque Él fue el único que vivió conforme a todo lo que está escrito. Y por eso, pues, la Biblia se divide en antes y después de Él. Él cumplió todo pues, todo lo de Moisés y todo eso Él lo cumplió. Y luego, cuando Él ya llegó, pues vino como a reforzar esos mandamientos y eso que se había dicho sobre él. Entonces me parece como muy bonito. Sí, muy interesante los aportes, Blaner, y creo que la semana pasada lo dijimos. La ley de Moisés y la ley del Antiguo Testamento, como dice Romanos y Gálatas y bueno, muchos textos, sirvió como un tutor hasta que llegó Jesús. La ley no salvaba en sí. Por eso no tiene sentido vivir bajo la ley, porque la ley no nos salva. La ley lo único que nos mostraba era a Jesús, y era que la ley nos iba a mostrar algo mucho mayor, y era la preparación de nuestros corazones para poder reconocer a Jesús. Y es muy interesante eso que dices, porque sí, en Jesús está el cumplimiento de la ley, y por él haberla cumplido nosotros podemos vivir en la gracia. Que no quiere decir entonces que nosotros podamos hacer lo que nos dé la gana, porque pues nosotros ya somos salvos. Esa no es la idea, porque ya nosotros vivimos bajo la ley del amor, digámoslo así. Ya no hacemos las cosas porque si no vamos a morir, sino que las hacemos porque amamos a aquel que dio la vida por nosotros. Y es muy bonito eso. Entonces sí, esas imágenes que ves ahí, sí, aunque una claridad, no... tiene, digamos, entiendo un poquito lo que dicen, pero no, realmente sí era un rollo y era un pergamino, era papel o era un libro, esas eran, porque ya, digamos, decir que eran tablas, pues ya es como presionar mucho el texto digamos, hacerle una conexión con el Antiguo Testamento que en ese punto no está, pero de resto, muy, muy excelente las apreciaciones. ¿Alguien más encuentran algo acerca de Jesús? Claudita Ceballos levantó la mano. Buenas noches, Andrés. Claudita, sí, a mí me parece muy interesante porque dice que, pues yo entiendo que el Espíritu Santo es el que describe todas las cosas que hay en el cielo. El Espíritu Santo es el que describe, que es las cosas que hay en el cielo, todas esas cosas que Juan veía. Y en el primer capítulo, cuando dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Es como que Juan estaba mirando como a Dios que estaba ahí en su trono, ¿no? Como que haciéndole la invitación a él, y es la invitación al creyente. Cuando Dios está ahí en el trono. Porque en este capítulo 5 yo entiendo que es el cielo lo que se está mostrando, las cosas que hay en el cielo, el trono del Señor, ¿no? O estaré equivocada, no sé. Eso. No, está bien, Claudia. Digamos que ahí primero hay que definir qué es el cielo. Porque, sí, digamos, digamos que ahí ha habido siempre una confusión muy platónica para nuestro pensamiento frente al cielo. Si a usted le dicen, si a nosotros nos dicen, bueno, ¿y cómo es el cielo? Lo primero que nos imaginamos son como nubes y ángeles, sí, con arpas cantando y como con alas. Y si ustedes miran, esa es una imagen platónica del cielo. Así se imaginaba el cielo, digamos, muchos de ellos. Y en el medioevo muchas de las imágenes, de las pinturas que ven, que digamos trataban de dibujar el cielo, era eso, eran nubes y ángeles y como los ángeles volando con arpas. Pero el cielo es más que eso. El cielo realmente se puede definir como la presencia de Dios. ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿No? O sea, el cielo, o sea, si el cielo es la presencia de Dios, aún el cielo puede estar en la tierra, porque si Dios está en la tierra, digamos en el aspecto físico, ese es el cielo. Entonces, sí, el cielo no es tanto
digamos, un lugar físico, sino más el lugar donde Dios está, donde la presencia de Dios está. Ok. Y aquí está mostrando un lugar donde la presencia de Dios está, que podríamos decir es el cielo, si el cielo es donde Dios está. Entonces, es eso, él ve una visión de la presencia de Dios, de un lugar que es sobrenatural, que él no había visto, y allá, en ese que está sentado en el trono, aparece el Cordero, aparecen los ancianos. O sea, aquí lo que está mostrando es como digamos, un palacio real donde está el Rey de Reyes y Señor de Señores, que recibe toda la adoración, mucho mayor que la de cualquier emperador, pero aparece también un cordero que parecía que había sido sacrificado y pues que nosotros ya entendemos que es Jesús, que también recibe toda la adoración, en el cual habita la plenitud del Espíritu de Dios. Entonces, imagínense, o sea, por eso algo muy importante, y les voy a dar digamos, un spoiler del último capítulo de Apocalipsis. Hay algo que Juan ve muy interesante en Apocalipsis 21. Y ustedes van a ver que el fin de la humanidad no es el cielo. Y eso es aún una concepción que, o sea, y ustedes lo van a leer, no es porque yo se lo esté diciendo. El fin del ser humano no es el cielo, La tierra. sino la nueva creación, donde quiera que Nueva sea. creación. Porque dice que va a pasar el cielo y va a pasar el infierno y Dios va a establecer la nueva Jerusalén. Y Juan en esa nueva Jerusalén ve algo muy interesante. Y él dice que ve la ciudad y él habla, la semana pasada hablamos del mar de cristal y todo lo que significaba. Y él dice que ve la ciudad y ve un mar de cristal y ve calles de oro, y bueno, todo muy hermoso. Y dice, y noté algo como extraño, y es que no había templo. Y entonces, ¿por qué no había templo? Pues porque la presencia de Dios ya no estaba limitada a un lugar, sino que ya estaba en toda la creación. O sea, ya estábamos habitando en el cielo, que es la presencia de Dios. Entonces, Sí. eso lo vamos a ir viendo después, pero poco a poco Gracias, vamos a ir Sandra. entendiendo todas estas imágenes. Bueno, Claudita, ¿alguien Gracias, más Sandra. tiene algo que decir? Bueno, ¿alguien más tiene algo que decir frente a qué nos dice este pasaje acerca de Dios? Si alguien simplemente levante la mano o abre el micrófono, y si si está con la cámara apagada, la prende para poder verla o verlo y más fácil interactuar. Entonces, ¿alguien quiere compartir en este punto? ¿O seguimos al segundo? Bueno, parece que no hay muchos en Bueno, este no, punto. me parece muy interesante. Pollito. Hola Andrés y yo todos. Me encanta cómo el capítulo 5 habla de ese cántico nuevo, de esa obra majestuosa que hizo Jesús en la cruz del Calvario, en la cual nos redimió y a partir de ese momento comenzó un cántico nuevo para toda la humanidad. Y habla de ese cántico nuevo. Me parece muy interesante cómo aparece esa obra de ese cordero que es el digno de abrir los sellos, el cual da la posibilidad de un cántico nuevo para la humanidad. Excelente, Pollo, muy chévere esa apreciación, porque mire lo que dice, por ejemplo, aquí ya empieza algo también que es muy interesante y que Erwin, para no decirle Pollo porque muchos no lo conocen, que Erwin menciona, y es que esto de Apocalipsis ya no es, y desde Jesús, ya no es solo para los judíos, porque ya aquí él ve los ancianos, ve los seres vivientes, y mire lo que dice en el versículo, a ver, ¿dónde estaba? Eh, eh, en el versículo 9 dice, tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios. Y mire lo que dice, para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Aquí, o sea, en Jesús, pero aquí, digamos, Juan está recordándonos que el plan de salvación de Dios que comenzó en Abraham y que le promete a Abraham y le dice, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra, se cumple en Jesús y se realiza, digamos, al final de la historia. Entonces la salvación ya no está limitada a una familia o a un pueblo o a una nación, sino que ya se abre a todas las naciones, a todas las tribus,
a todas las lenguas y a toda la humanidad. Y aquí ya lo ve, él dice, el Señor pagó para todos. Entonces, muy bonito también eso que menciona Erwin. Bueno, la segunda pregunta que siempre hacemos es, ¿qué ven ustedes acerca del ser humano? ¿Qué ven aquí acerca de nosotros como humanidad? ¿Qué nos enseña o qué nos dice este capítulo acerca del ser humano? ¿Alguien quiere compartir? Levante su mano, abra el micrófono, prenda la cámara y compartimos un momentico acerca de qué nos dice acerca del ser humano. ¿Qué encuentran ustedes acerca de nosotros como humanidad? ¿Le hacemos o qué? Porque como que nadie quiere. Andrés, Ah, sí, Dale, bueno, dale, Pollo dale, dale. y luego Javier. No, Pollo y Javier de una. Bueno, no, yo pienso que vemos cómo el ángel está llorando. Podríamos entender que no había digno, que no había ningún digno de abrir ese sello. Por consiguiente, está mostrando nuestra calidad de pecadores, nuestra calidad de indignos ante la presencia de Dios, y que posteriormente en el nuevo vemos un cántico nuevo, que se abrió una posibilidad nueva para nosotros. Yo creo que también está mostrando cómo la incapacidad de nosotros poder percibir, ver la palabra de Dios y hacerla propia. Vemos unos rollos, una palabra cerrada para nosotros, como para nuestro entendimiento, como para nuestra capacidad de adoptarla en nuestra vida. Entonces diría yo que vemos a un ser humano privilegiado que no tenía derecho a un futuro, pero que fue dado a través de un cántico nuevo dado por ese cordero. Sí, y miren, por ejemplo, lo bonito de que Juan ve, porque los sellos y el rollo lo que mostraban eran, digamos, como les mencionaba, tenían información importante de lo que iba a pasar, de qué iba a suceder. Y cuando él ve que nadie lo puede abrir o él siente que nadie lo puede abrir, él se angustia y llora. Pero ya después cuando él ve a Jesús y que él es el único que es digno de abrirlo, y ustedes van a ver que en el capítulo que sigue la semana siguiente ya empiezan a abrirse los sellos. Cada sello tiene un significado. Es como cada sello es un testimonio, porque digamos que, como les mencionaba, los sellos en esa época de los rollos muchas veces se usaban como testimonio de un muerto. De los muertos dejaban sus testimonios en un rollo de 7 sellos. Entonces, era por eso también es muy interesante porque de alguna manera él ve a alguien que estaba vivo, pero que había estado muerto también, que era el único digno de poder abrir los sellos y el rollo. Entonces, ustedes van a ver en el capítulo que sigue cómo empiezan los sellos a mostrar cosas que van a suceder en el futuro y que son como profecías y revelaciones que van a pasar de ahí en adelante y que solamente el Señor las puede abrir, solamente Él podía dárnoslas a conocer, solamente Él podía revelarlas a nosotros. Javier quería hablar y no sé si alguien más levante la mano Yo para ir quiero poniéndolo en preguntar la algo. lista. yo, Bueno, entonces vamos a hacerla así. Javier, luego Blaner y no sé quién más habló. Javier, Blaner y no, Martica. yo Listo. mirando aquí y viendo a Juan, yo creo que Juan se sorprendió, como ser humano sorprendido, porque él vio que de pronto, al no estar pues Jesús ahí presente, que alguien podía en la tierra podía abrir esos sellos, como de alguien perfecto. Y lo que nos habla aquí es que nosotros, según lo que yo entiendo aquí, es que Dios nos enseña que tenemos que ir buscando la perfección. Como Él fue perfecto y nosotros no seremos perfectos, pero debemos irnos perfeccionando cada día más a medida que nosotros vamos leyendo el libro. Y cuando hablan del libro o de los rollos, es porque nos dice que nosotros tenemos la palabra ahí. Y si no la utilizamos y si no la leemos, ya Él dirá, bueno, como le pasó al pueblo judío, que no creyó y por eso abrió aquí digamos, el abanico a todas las naciones. Porque si no me cree mi pueblo, a quien yo fui el que cree, entonces ¿a qué tengo que hacer? Como dijo Pablo. Y para eso fue Pablo, para abrir a quién? A los indignos, a los pecadores, a los que no creen en él. Entonces vamos a darle a conocer a Jesús.
Y otra cosa que me interesa aquí es que el ser humano o nosotros debemos de cantarle y alabarle, porque aquí nos enseña de que allá en el cielo es alabanza. Aquí en la tierra tenemos también que alabarle, porque a veces hablamos más de la palabra, sí, que es muy interesante, pero él siempre habla aquí de que perpetuamente me alabarán, dicen en uno de los salmos. Entonces, Dios aquí nos dice a nosotros en la tierra que si nosotros aquí aprendemos a leer la palabra y a escucharla y colocarla por práctica, tendremos la vida eterna, que es lo que Él desea. Amén, Javier. Eso que dices es muy interesante porque yo les dije desde el principio, Apocalipsis es un libro de adoración y se centra en el Cordero y en la adoración a Dios. Y este capítulo 5 es una adoración completa, o sea, es una hermosura de capítulo. Este es un capítulo para uno orar, para uno adorar al Señor, para en un momento de oración decir estas palabras: Señor, tú eres digno de tomar el rollo, de romper los sellos. Señor, tú eres digno porque fuiste sacrificado, eres digno de recibir el poder. Es un salmo, digámoslo así también. Porque, Es por un ejemplo, canto de adoración. en Israel hay un grupo que ora las 24 horas, ve, alaba, canta allá en el pueblo de Israel. Y yo a veces, perdona que yo a veces preguntaba qué es más importante, la prédica o la alabanza. Eso para mí fue un tema que siempre cuando estuve por allá en España hacía esa pregunta y dije, no, yo creo que lo primero que uno va a hacer es alabar. Y la prédica sí es muy interesante, pero yo creo que viene secundaria. Porque si a Dios hay que alabarlo perpetuamente, entonces, ¿en dónde está la palabra? La palabra nos Exacto. instruye, pero a veces le damos más importancia a la palabra que a la alabanza, en mi concepto. Sí, lo que pasa es que uno no puede alabar lo que no conoce. Exactamente. Entonces, para poder alabar al Señor hay que conocer quién es, y esto, la palabra nos ayuda a entender quién es el Señor. Entonces, sí, fuimos creados para alabar al Señor y para adorarlo. ¿Blanner quiere decir algo? Sí, Andrés. No sé si es así, si no es así, usted me corrige o me explica. Pero cuando dice que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, para mí es como cuando ya estemos allá en la presencia del Señor, que Dios nos permita ser dignos de llegar y de estar allá con Él, ¿cierto? Para mí es como que no vamos a necesitar de que nos expliquen o de que sea transmitida por alguien, porque vamos a tener como el conocimiento de todo. Entonces, por eso dice que de igual forma seremos, pienso yo, reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Bueno, sí, eso, por ejemplo, es muy bonito porque nos habla del ser humano y nos dice que somos reyes y sacerdotes. Y no solo, o sea, esto ya el Señor nos lo ha dicho antes. Por ejemplo, Pedro habla de eso: ustedes son real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Nosotros no somos real sacerdocio, ni linaje escogido, ni nación santa por lo que hagamos o lo que podamos hacer, sino porque Cristo nos hizo ya eso. Y tenemos que creerlo. Somos real sacerdotes. O sea, por eso en el Nuevo Testamento el sacerdocio no está limitado a una tribu o a una familia, sino que ya es el sacerdocio de todo creyente. Nosotros somos sacerdotes en nuestras casas. Nosotros ya somos sacerdotes en nuestros hogares y por eso tenemos que vivir como eso. Entonces, eso es muy interesante. Y sí, o sea, ya miren, a un pueblo perdido de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, los transformó en reino de sacerdotes para Dios, y reinarán, que de alguna manera tiene que ver o sea, con administrar, con vivir, con estar digamos, en lugares de autoridad en la tierra, pero toda la humanidad. Entonces, correinarán con el Señor. Es muy bonito eso, porque esto es algo que nos habla a nosotros de nosotros, de seres humanos. Y cada uno de nosotros en este momento tiene que verse como eso. Todos los que estamos acá tenemos que vernos como reyes y sacerdotes. Eso es lo que somos. Y no solamente allá cuando lleguemos a la presencia del Señor, sino desde ahora. Porque Pedro nos habla y nos dice: ustedes son reyes y sacerdotes. Martica quería decir algo y terminamos. Sí, con respecto precisamente al ser humano, me llama la atención el versículo 9 y 10, dice que las personas de todas las naciones,
alabando a Dios delante de su trono. El mensaje de Dios de salvación y de vida eterna no está limitado a una cultura, ni a una raza, ni a una nación específica. Todo el que acude a Dios arrepentido y con fe es aceptado por Él y será parte de su reino. Entonces, ni los prejuicios, ni las preferencias va a impedir que nosotros hablemos de Cristo a cualquier persona, reino o nación, porque Cristo recibe a todas las personas y de todas las partes del mundo. Muchas gracias, Martica. Bueno, me gustaría terminar, nos quedan 4 minuticos, y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra cosita, pero me gustaría terminar siendo... don Edgar, cuénteme. Cortico porque el tiempo es oro. No, Sí, es que señor. me queda una duda con el versículo que estamos hablando, que también lo estaba mirando, el 9, el 10 y el 11, y es que me da como la sensación de que se estuviesen describiendo 2 lugares. Un lugar donde van a estar los reyes y los sacerdotes, y un lugar donde hay millones y millones de ángeles. O sea, que no estamos todos en el mismo lugar. ¿Estoy equivocado o es como la idea que hay ahí? Pues no, es una muy buena apreciación porque sí, podría ser, yo no sé, yo no creería porque yo creo que en ese momento vamos a estar todos en el mismo lugar, vamos a estar todos en... Lo que yo veo es que el primero ve porque él dice gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y volví a mirar y oí las voces de miles, de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes. O sea, yo creo que ahí va a haber como una cosa que nosotros no, la verdad es como difícil de tratar de entenderla ahora. Por ejemplo, el cuerpo de nosotros, ¿cómo va a ser? ¿Cómo vamos a estar? Y digámoslo, el prototipo de ese cuerpo, pues nos lo mostró Jesús, un cuerpo tan raro que comía con sus discípulos, pero traspasaba paredes y se iba. Entonces, son cosas que nosotros en este momento, digamos, es difícil tratar de entenderlas porque no tenemos esa capacidad, pero yo creo que vamos a estar todos en el mismo lugar y digámoslo así, como en esa misma, sí, en la presencia de Dios. Todos en la presencia de Dios y vamos a disfrutar ese momento que no sé, yo no me lo imagino, la verdad, así pues como lo hemos hablado de estar como caminando en las nubes y todos como de blanco, No, sí será así. con las alas. No, yo me imagino que Yo va creo a que en ser... la tierra, aquí habla de la tierra. O sea, esa es otra de las Sí, digamos, de las teorías, pero yo me imagino que va a ser un de los misterios momento, de Dios. sí, que hasta que estemos allá vamos a darnos cuenta, pero vamos Además, él es omnipresente y puede estar ahí acá, entonces no habría ningún problema. sí, eso va a ser una cosa muy loca que hasta que no podemos decir, pero algo que sí podemos estar seguros, y es que la presencia de Dios va a dar una plenitud. Si nosotros, hay momentos en los cuales experimentamos eso, esa presencia de Dios, esa llenura del Espíritu, imagínense todos los días viviendo de esa manera. Entonces, así va a ser ese lugar. Entonces, eso va a ser parte o sea, va a ser una bendición estar ahí. Y yo sé que vamos a estar ahí. Quisiera Andrés, terminar. perdón, y para usted, ¿qué es? ¿Los ancianos representan qué? Eso la vimos la semana pasada. Los ancianos representan los sacerdotes. Una serie de 24 sacerdotes de los que habla el libro. David, de Daniel, perdón. Exacto. Y Zacarías los menciona. Entonces, ese es más o menos el significado de los ancianos. Ah, ya. Yo quisiera que termináramos ya orando y me gustaría pedirles algo. Y es que algunos de ustedes, 2 o 3, termináramos orando y exaltando al Cordero, porque este libro, o sea, la palabra, la última pregunta que siempre hacemos es, bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos obedecer? Y después de leer el capítulo 5, pues lo único que podemos decir es, Señor, adorarte, postrarnos como se postraron los ancianos. Entonces, alguno de ustedes que quiera orar y terminar adorando al Señor, vamos a orar 2 o 3 y terminamos así. Yo termino al final. Entonces, cualquiera abra su micrófono y comience a orar y a adorar al Señor Jesús y poder exaltarlo, porque eso es hacer práctica también la palabra. Amén. Sí. Señor, tú eres digno, tú eres supremo, tú eres soberano. Digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas, la sabiduría, la fuerza
el honor, la gloria, la bendición. Señor, todo el poder te pertenece a ti y tú estás sentado en el trono. Y al Cordero, Señor, sea siempre toda la alabanza y toda la adoración. Hoy, Señor, queremos adorarte y exaltarte con nuestras vidas, Señor, con nuestra obediencia, una vida íntegra delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por la salvación maravillosa que tú nos has regalado. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Señor, en esta noche te damos muchas gracias, Padre Santo, por esta reunión donde tú nos revelas, Señor, quizás como tú le revelaste a Juan. Te pedimos, Señor, que tú nos reveles aquí también en la tierra cómo traemos el reino tuyo aquí, Señor. Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el León de Judá, el Cordero Inmolado. Tú eres lo más hermoso que podemos conocer, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias por este estudio, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en esta noche, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, soberano Rey. Gracias porque en esta noche, Señor, seguimos aprendiendo más de ti, Padre, de lo que es el Apocalipsis. Y solo tú nos das el poder, Señor. Nos das la gloria, nos das la sabiduría de poder entender. Gracias porque tú eres el Dios perfecto, Señor. Y gracias porque nos has dado la oportunidad de poderte conocer, poderte entender y poderte exaltar y alabar en todo momento, Señor, por donde nosotros podamos andar, Padre. Gracias por darnos esa oportunidad, Señor, de contar contigo en cada momento de nuestras vidas, tanto en la abundancia como en la escasez, Señor. Tú siempre has sido fiel y siempre estarás ahí. Por eso debemos de honrarte, Señor, y también darte a conocer a las demás personas de que tú eres el único, Señor, que tiene dominado el mundo, Padre. Y tú eres el único, el que puede quitar y colocar las cosas. Gracias, Señor, porque siempre estás en nuestras familias, en nuestros hogares. Y gracias por permitirnos, Señor, tener a Andrés aquí explicando esta palabra, Padre, que mucha gente no le gusta, pero has dado la oportunidad, Señor. Y los que estamos aquí aprendiendo más de ti, Señor, te amamos y te glorificamos en tu santo nombre. Amén y amén. Digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas, y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Amén. Amén. Qué bendición, hermanos. Amén. Terminar adorando al Señor. Amén. Miren lo que la palabra nos lleva a adorarlo, a verlo a Él. No se les olvide a todos ustedes, los que no han hecho, de pronto entren al Facebook y anoten, escriban para que podamos compartir y ahí animar a otros. Y bueno, nos vemos la próxima semana. ¿Cómo es el nombre del Facebook, Andrés? Se llama Estudio Bíblico Online. Buscan ahí Grupo Estudio Bíblico Online y ahí aparece y ahí escriben. Entonces nos vemos la próxima semana con el capítulo 6 de Apocalipsis. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas bendiciones. para todos. Bye, bye. Bye, bye. Gracias. Dios los bendiga. Amén. Amén a todos. Gracias, gracias.